Bueno, como les comentaba, entonces esta estrategia para resolver límites, las famosas formas indeterminadas o regla del L'Hopital, funciona muy bien cuando tenemos tres clasificaciones que serían las siguientes. Por un lado, cuando tenemos las formas cero sobre cero, que es quizá una de las más conocidas, o infinito sobre infinito. Más que infinito es una indeterminación. Indeterminado sobre indeterminado. La segunda forma sería para los casos producto o suma, tener cero por indeterminado o tener la suma de indeterminaciones. También una diferencia, ¿cierto? Un valor indeterminado más otro valor indeterminado. Y la tercera para cuando son potencias, potencias tipo 0 a la 0, ¿cierto? Pues se sabe que todo número elevado a la 0 da 1, pero con 0, base 0, es un problema. Ahí estaría justo una de las formas indeterminadas que matemáticamente se clasifican dentro de esta condición. O sea, 0 a la 0 no da 1, es una forma indeterminada. La otra sería infinito a la 0 y la otra sería 1 a la infinito o indeterminación. Bueno, comencemos entonces con una de las más sencillas, ¿cierto? Vamos a ver qué situación podemos encontrarnos cuando estamos resolviendo, por ejemplo, este límite. Escojamos este para el primer ejemplo de la clase del día de hoy. Ejemplo número 1. Bueno, Profe, supongamos pero una pregunta, ¿uno al infinito no sería uno? forma 1 infinito, es decir, forma cuando estamos hablando de dos funciones en donde el límite de la base da 1, pero el límite del exponente da infinito. Si fueran números, efectivamente, 1 elevado a cualquier potencia sí daría 1, independientemente del valor que tome esa potencia. Pero cuando estamos hablando de límites de una función elevada a otra, ya eso pierde toda validez, en el mismo sentido que un número que elevado a la 0, cualquiera sea, siempre da 1, a excepción de 0. 0 a la 0 es un problema. Aquí también nos surge la misma situación, que es un problema porque estamos trabajando no con números, sino con funciones. Vamos más adelante una situación precisamente de 1 a la infinito que vamos a ir desarrollando y que lo normal es que cuando una situación o límite de un par de funciones, bien sea en forma consciente o bien sea en forma producto o en suma o en exponente, es potencial, ¿cierto? Cuando uno la va transformando mediante las formas indeterminadas o del L'Hopital, pueden ir tomando cualquiera de todas estas formas que vemos acá, indistintamente, y seguirá siendo un problema hasta que no logremos, después de varias aplicaciones de la regla del L'Hopital, llegar a la conclusión que estamos buscando. Entonces, comencemos con la siguiente forma indeterminada. Vamos a hacer varios, digamos, lo que nos alcance el día de hoy, unas dos o tres, pero me conecto el computador que está a punto de acabar el día. Empezamos. Bueno, el primer límite que vamos a trabajar la clase del día de hoy es límite cuando x tiende a 0 de Euler a la x más Euler a la menos x al cuadrado menos 2 dividido seno cuadrado de x menos x a la 2. Entonces la prueba que uno siempre debe hacer de comienzo, de entrada, es cuál de todas estas formas que vemos aquí en la parte superior le corresponde a este límite y cómo proceder. En ese caso, si evaluamos de manera directa el valor de la tendencia que es x a 0, ¿cierto? Nos damos cuenta que arriba nos daría Euler a la 0, 1, más Euler a la 0, 1, menos 0, menos 2, o sea, 0.
Y abajo nos daría seno cuadrado de 0, 0, menos 0 cuadrado 0, también 0. Pertenece a esta forma, a la primera, 0 sobre 0. Así que efectivamente constatamos que al pertenecer a alguna de estas 8 o 7 formas que vemos en la parte superior, ¿cierto? 3 acá, 2 acá, 3 acá, bueno, las que sean, tenemos que aplicar la regla del L'Hopital y esta regla del L'Hopital funciona de la siguiente manera. Dice la regla del L'Hopital, ¿cierto? Que uno, cuando encuentra cualquiera de estas formas, ¿cierto? Lo ideal, eso sí, es llevarla a esta forma básica. Todas estas, lo ideal es llevarla a cualquiera de estas dos formas básicas, cero sobre cero o indeterminado sobre indeterminado, y proceder a derivar por separado cada una de las funciones. Así que voy a derivar el numerador con respecto a x y también procedo a derivar el denominador con respecto a x. Las derivadas pues producirán dos nuevas funciones, ¿cierto? Cuyo resultado converge en el mismo valor del límite de las dos funciones originales. De eso se trata la regla del L'Hopital, que aunque las dos funciones que van a aparecer a continuación no son las mismas que las originales, el límite de ese cociente es igual al límite del cociente de las funciones iniciales. Así que derivamos Euler a la x, ya sabemos que la derivada del Euler es ella misma, sigue derivada del Euler a la menos x, que es ella misma, y la interna es menos 1, entonces queda aquí cambiando este más por menos. La derivada del x cuadrado, que es 2x, bajamos el 2, lo podemos multiplicar con el x y le restamos 2, 1 al 2, y la derivada de la constante que es 0, así que no la colocamos. Por otro lado, abajo toca derivar el seno cuadrado, ¿cierto? Toca derivar el seno cuadrado y la derivada del seno cuadrado sería 2 veces, bajando el 2, ¿cierto? Como exponente, 2 a que multiplique al seno y luego toca por regla de la cadena derivar internamente el seno para obtener que la derivada del seno es coseno. Entonces nos dio que la derivada del seno cuadrado es 2 seno por coseno. Falta derivar este término que ya lo teníamos acá, menos 2x. Esto se puede escribir también como límite cuando x tiende a 0 de, arriba vemos Euler a la x, Euler menos x y menos 2x sin cambios. Y abajo este triple producto entre el 2, la función seno y la función coseno, lo podemos cambiar por la identidad trigonométrica seno del ángulo doble. Nótese que este es duplicar el ángulo, mientras que aquí era elevar al cuadrado al seno. No es lo mismo. Seno del ángulo doble se define como 2 seno por coseno. Hacemos ese cambio solo por simplicidad. Y luego evaluamos nuevamente ese resultado en el límite cuando x tiende a 0 para saber si sigue quedando la indeterminación que habíamos visto o si se transformó en una nueva o si ya pudimos por fin resolver el límite encontrando que el de abajo de distinto de 0. Si el de arriba da 0, después de tantas derivadas que apliquemos, tantas veces que apliquemos la regla del L'Hopital, pero el de abajo da distinto de 0, entonces eso es un resultado válido. Pero mientras abajo siga dando el 0, entonces tenemos que seguir aplicando muchas veces más la regla del L'Hopital hasta lograr que converja la solución. Evaluamos entonces en 0 de manera directa. Euler a la 0 da 1, Euler a la 0 da 1 y 2 por 0 da 0. Arriba tendríamos que esto nos da 0. Abajo, evaluamos el x en 0 para la función seno nos da 0, 2 por 0 da 0 y sigue dando 0 sobre 0. O sea, persiste la misma indeterminación que al comienzo. Y al persistir la misma indeterminación, tenemos que volver a aplicar la regla del L'Hopital otra vez, derivando el numerador, derivando el denominador, dividiendo. Entonces, vuelvo a aplicar L'Hopital por segunda vez, derivo sin que cambie el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Vuelvo y derivo a ver qué me da.
Queda entonces Euler a la X, ella misma, menos Euler a la menos X. O sea, da ella misma, pero como la interna es menos, por este menos se convierte en más. Y aquí la derivada de menos 2x es la derivada de un número por la función identidad x, da menos 2, da el número. Lo mismo sucederá aquí con este otro menos 2x. La derivada ahora del seno de 2x ya no es al cuadrado, sino seno de 2, duplicar el ángulo. Entonces nos queda derivada del seno es coseno, coseno de 2x. Pero como esta función no es exactamente igual a x, sino que está duplicado, es 2x, toca sacarle derivada interna. Otra vez, regla de la cadena. La derivada de 2x, igual que acá y acá, es igual a 2. Ese 2 lo ponemos al frente. Volvemos entonces a evaluar, siempre se hace esta prueba, para ver cómo llevamos el resultado, hasta que nos dé distinto de 0 abajo. Eso es lo que importa. Arriba no importa, pero abajo sí tiene que dar distinto de 0. Otra vez evaluamos en 0 la función de arriba, nos queda Euler a la 0 da 1, Euler a la menos 0 da 1, y menos 2, esto queda 0. Abajo, coseno de 0 da 1, coseno de 0 da 1, y 1 por 2 da 2. Entonces nos queda 2, pero con este 2 restando, insiste en aparecer la indeterminación 0 sobre 0. Esto sugiere que toca una vez más aplicarle regla del L'Hopital. Entonces, procede uno nuevamente a derivar numerador y denominador para obtener nuevas funciones. Derivada del Euler, ella misma. Derivada del Euler, ella misma. Como aquí es regla de la cadena, derivada interna es negativa, se pone menos por más menos. Y derivada del menos 2, igual que arriba y abajo, da 0. Derivada constante da 0. Entonces ya podemos ir recortando un poquito la fracción. Abajo, toca derivar el coseno. La derivada del coseno es menos seno de 2x. Pero este 2 no lo he puesto aún. Y la derivada interna del coseno, que es 2x, tampoco lo he colocado aún. Entonces toca primero derivar internamente, que me da un 2. Y al multiplicar con este 2 que está afuera, conclusión, me queda un 4. Una vez más hacemos la prueba en la evaluación del límite, la evaluación directa. Euler a la 0 da 1, menos Euler a la 0 da 1, 1 menos 1 es 0. Abajo me queda menos 4 seno de 0. Seno de 0 es 0. Una vez más nos salió la indeterminación original, así que una vez más hay que aplicarle L'Hopital. Entonces, límite cuando x tiende a 0, vuelvo a derivar todo, ¿cierto? Es posible que el siguiente resultado ya nos dé la conclusión. Derivo el Euler, queda ella misma, Euler a la X. Derivo el Euler con argumento negativo. Entonces, al derivar le cambia el signo al que está afuera, la interna, ¿cierto? Menos por menos da más. Y derivo el seno. Entonces, deriva del seno es coseno, 2x. La derivada interna es 2. Y al multiplicarse ese 2 con este menos 4, entonces me da menos 8. Luego, procedemos como siempre a evaluar de manera directa el x, el límite de x cuando tiende a 0, así que Euler a la 0 da 1, Euler a la menos 0 da 1, nos dio 2 arriba, y abajo menos 8 por coseno de 0 que es 1. Entonces menos 8 por 1 menos 8, por fin hemos encontrado un resultado distinto de 0, 0 sobre 0. Nos dio entonces 2 octavos, ya la evaluación directa de este límite. 2 octavos, negativo, ¿cierto? 2 octavos. Y simplificamos, nos queda entonces como resultado menos un cuarto. Ese sería entonces el valor del límite que acabamos de obtener. Comprobémoslo de manera gráfica yendo aquí al GeoGebra. Entonces vamos al GeoGebra clásico, graficamos la función original que nos habían dado, que es una fracción cuyo numerador era Euler a la X, le resto Euler a la
a la menos x, luego menos 2x, esto ese era el numerador original, y el denominador original era seno de, no mentiras, esta era la segunda derivada, ¿no? El original aquí era menos x cuadrado, disculpe, me hago la corrección, aquí seno cuadrado, en un segundo, primero corrijo acá eso, Euler, si estaba escribiendo la primera ejecución de la regla de L'Hopital. Esta es la original, Euler positivo, Euler negativo, menos x a la 2, esta sí era, y menos 2, eso. Abajo, seno al cuadrado. Entonces, seno al cuadrado, aquí se puede escribir seno de x, todo elevado a la 2. Así sería escribir seno cuadrado. Y menos x a la 2. Listo. Esa sería la función original graficada aquí en el GeoGebra, como podemos observar. Nos dice que cuando x vale 0, entonces límite cuando x tiende a 0 sería graficar la recta x igual a 0. Pues no es otra cosa más, sino el mismo eje y como estamos viendo en pantalla. Y el valor del límite que nos dio todo el cálculo fue menos un cuarto. Entonces graficamos ese valor como una recta horizontal y igual a menos un cuarto. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que efectivamente esta recta horizontal con, coincide con la curva original y con la recta x igual a 0 para conformar un único punto. Ese punto entonces sería el punto con coordenadas 0, menos un cuarto. Ahí lo vemos pintado en azul sobre la pantalla y que GeoGebra lo llamó punto A. Si todo esto da en una sola coincidencia, que es lo que está sucediendo, significa que todos los cálculos que acabamos de hacer pues son correctos, ¿no? Ese fue entonces un ejemplo para la primera situación indeterminada, que era 0 sobre 0. Ahora vamos con una situación en donde no nos estén dando una de las ideales, ¿cierto? Me refiero con ideales a estas dos de acá, sino que nos den cualquiera de las otras, cualquiera de estas que vemos acá. Igual, cualquiera sea de estas 5 la que nos estén dando, siempre hay que llevarla a una de estas dos formas para poder aplicar L'Hopital. Si estas formas que tenemos aquí a la derecha no toma alguna de estas dos formas, pues claramente no podemos aplicar L'Hopital. Veamos entonces cómo habría que hacer en ese caso para un segundo ejemplo. Vámonos acá. Ejemplo número 2. Nos van a dar ahora el cálculo del límite cuando x tiende a pi cuartos, límite cuando x tiende a pi cuartos de 1 menos tangente de x multiplicándose por la secante de 2x. Bueno, entonces, ¿cómo identificar cuál forma es la que nos están dando? Pues evaluando de manera directa el pi cuartos. Entonces, vamos acá aparte, al frente, como siempre, y hacemos el análisis reemplazando el pi cuartos en x. Nos quedaría 1 menos tangente de pi cuartos por secante de 2 pi cuartos. De aquí nos daría lo siguiente. Pi cuartos, recordemos, es en, en grados, es 45. Entonces, si lo quieren escribir en pi radianes o si lo quieren escribir en grados, igual sería 1 menos tangente de 45. Y secante cuadrado, recuerden, es por razones trigonométricas
1 sobre coseno cuadrado de pi cuartos, que es 45. Esto nos daría lo siguiente. Tangente de 45 es 1. Y coseno de 45, ¿cierto? Coseno de 45, secante esto, ¿cierto? 1 sobre coseno de 45, vamos a la calculadora, calculamos el coseno de 45 con la calculadora en degradanes y nos daría 0,7071. Listo, 0,7071. Así que esto es un número. Es secante, yo estoy escribiendo coseno cuadrado, es secante de 2x yo quiero porque no me da. Este secante es 1 sobre coseno de 2 por 45. Disculpen que había puesto era cuadrado. 2 por 45, no 2 no al cuadrado, no 2 por 45. O sea, 90, coseno de 90. Y 1 sobre coseno de 90 nos daría 1 sobre 0. Ahí está la indeterminación. La indeterminación es de la forma 0 por infinito. O sea que a, esta pertenece a esta que vimos acá. 0 por infinito. Y hay que llevarla, según la teoría, según lo que se debe hacer, hay que llevarla a una de estas dos formas. O 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, veamos cómo logramos llevar esta expresión original a cualquiera de esas dos formas. Bueno, ya se sabe que da 0 por infinito, pero tiene que dar o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a ver si lo analizamos de esta manera. Bueno, entonces hagámoslo por acá en otro color para hacerle un análisis. Y el cual sería lo siguiente, ¿no? Si lo que se obtuvo fue 0 sobre, por infinito y me interesa 0 sobre 0, nótese que esa forma 0 sobre 0 había salido en este paso previo a la conclusión. 0 sobre 0. Esta es la forma que buscamos. Y para que esta expresión tome la forma que buscamos a la hora de hacer la evaluación, lo que hicimos acá fue transformar la función secante en función de coseno de 2 veces el ángulo X. Por lo tanto, si se escribe esa función secante que me dieron como, bueno, todo, límite cuando X tiende a pi cuartos de 1 menos tangente de X por, ya no secante de 2X, sino 1 sobre coseno de 2X. 1 sobre coseno de 2X. Ahí sí tendría la forma 0 sobre 0 que necesito como punto de partida. O sea, queda límite de X tendiendo a pi cuartos de 1 menos tangente de X sobre coseno de 2X. Al evaluarse directamente en X igual a pi cuartos, aquí da 0 y aquí da 0 también. Efectivamente, este sí sería nuestro punto de partida para comenzar a aplicarle la regla del L'Hopital. También es válido si lo quisiera escribir como infinito sobre infinito, ¿no? En cuyo caso, pues tocaría escribir es 1 sobre 1 tangente, 1 menos tangente de X, pero queda un poquito más complicado, ¿no? Pero es válido. O sea, también otra opción sería secante de 2X sobre 1 sobre 1 menos tangente de X. Esta ya tendría la forma infinito sobre infinito, ¿cierto? Lo cual sería válido, no hay ningún problema. Pero pues claramente esta es más fácil de derivar, así que como esto es más fácil de derivar, pues vamos a aplicarle L'Hopital a esta última expresión. Como siempre también busca pues no complicarse tanto la vida.
Empecemos. Límite cuando x tiende a pi cuartos. Derivar. Hay que derivar la tangente, entonces derivada de 1 da 0 menos la derivada de la tangente es secante cuadrado de x sobre. Aquí toca derivar el coseno. El coseno, derivada del coseno es menos seno de 2x. Y toca derivar la interna. La interna es 2x, derivada de 2x es 2. O sea que me quedó límite cuando x tiende a pi cuartos. Si aquí me dio 0 no se escribe, quedó menos, se cancelan esos menos y puedo colocar secante cuadrado de x sobre 2 seno de 2x. Y esta la evalúo en pi cuartos. Entonces ya sabemos que el secante toca escribirlo como 1 sobre coseno. Ahí sí es al cuadrado, ¿no? Ahí sí es al cuadrado, o sea que toca transformar este numerador secante cuadrado de x como 1 sobre coseno cuadrado de x. Por lo tanto, me queda el límite cuando x tiende a pi cuartos de 1 sobre coseno cuadrado de x, todo sobre 2 seno de 2x, a lo que habría que agregarle un 1, ¿verdad? Para hacer la oreja. Al hacer la oreja nos queda límite cuando x tiende a pi cuartos de 1 por 1, 1 sobre 2 veces seno de 2x por coseno cuadrado de x. Y esto se evalúa en pi cuartos a ver qué forma da. Si no da ninguna forma es porque ya estamos entonces calculando el resultado. Veamos qué sucede. Entonces, al evaluar esto en pi cuartos, nos quedaría 1 sobre 2 seno de 2 pi cuartos, 2x, por coseno cuadrado de pi cuartos. Por lo tanto, esto queda 1, 2, seno de mitad de 2, 1, pi, mitad de 4, 2, y coseno cuadrado de pi cuartos. Pi medios, ya sabemos que es en 90 grados. Pi cuartos, ya sabemos que es 45. Y como el seno de 90 es 1, entonces esto va a dar distinto de 0. Listo, eso era todo lo que había que probar. Podemos proseguir acá. Nos queda 1 sobre 2 por seno de 90 por coseno cuadrado de 45, que es 1 sobre 2, seno de 90 es 1, y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Está al cuadrado, no olvidarlo, a la 2. O sea que quedó 1 sobre 1, ¿cierto? Porque abajo nos va a salir una fracción, pongámosle de una vez. Y abajo, 2 por una 2, que multiplica a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. O sea, desaparece la raíz cuadrada con el cuadrado, y 2 al cuadrado que queda 4. 2 por 2 cuartos. Entonces hacemos ahí la oreja, ¿cierto? O simplificamos. Nos quedaría 4 por una 4, 2 por 2, 4 por una 4. Ese límite vale 1. Solo fue necesario entonces para este ejemplo
una aplicación de la regla del L'Hopital. Usemos otra forma, la que me sugería el ingeniero al comienzo de la clase, la de 1 a la infinito, y le aplicamos L'Hopital también. Entonces, vamos por acá y hacemos otro. Ejemplo número 3. Límite cuando x tiende a 0 de la función secante cubo de 2x elevado a la cotangente cuadrado elevado a la cotangente cuadrado de 3x. Esto tiene la forma entonces de una función elevado a otra función. Analicemos la forma inicial. X tiende a 0. Entonces sería secante cubo de 0 elevado a la cotangente cuadrado de 0. Entonces, secante. Sabemos que secante se escribe como 1 sobre coseno de 0 y eso está a la 3. Y cotangente se sabe que se escribe como seno bajo coseno, ¿cierto? Seno bajo coseno de 0. Entonces esto da 1 sobre coseno de 0. Coseno de 0 es 1. O sea que quedaría elevado a la 3. 1 a la 3. Y aquí, esta expresión de acá, coseno de 0 es 1, pero seno de 0 es 0. Entonces ahí está el problema. 1 sobre 1 a la 3 da 1. No hay problema. La base. Pero el exponente es 1 sobre 0 y la forma 1 sobre 0 es indeterminada. Tenemos la forma 1 a la infinito. Entonces, vamos a ver cómo hay que aplicarle aquí la regla del L'Hopital para poder ir transformando paso a paso hasta llegar a lo que necesitamos, que es una respuesta convergente. Veamos entonces. Listo, ya se sabe que está en la forma 1 a la infinito, ¿no? Dejémoslo ahí, no lo quitemos, no borremos ahí el análisis. Más bien continuemos por acá. Continuemos por acá. Eso, para no quitarlo. Bueno, entonces, comienza la transformación de toda esta expresión a las formas que necesitamos. Lo primero que vemos aquí, por ejemplo, es que al estar elevada una función a otra, ¿cierto? Y estamos hablando de un límite, entonces requeriremos una estrategia que es muy similar a la que se utiliza en uno de los videos que están ahí en el canal y que corresponde a derivación logarítmica, ¿cierto? Que también hace parte del grupo de ejercicios que tienen que entregar. Uno de esos temas es de derivación logarítmica. Entonces, la estrategia consiste en definir toda esta cantidad como una única cifra o una única expresión, ¿cierto? Para ello, entonces, muevo un poquito el tablero hacia allá, quito donde dice ejemplo 3 y lo desplazo un poquito más hacia acá y hago la siguiente definición. Entonces, sea todo este límite igual a una nueva variable que cualquier letra sirve, digamos z. Entonces, sea z igual a todo esto. Listo. Lo defino como una expresión. Hay que buscar el valor de z, ¿no? Esa es la idea. La pregunta es, z, ¿cuánto da? Bueno, si defino z como el límite que me están dando, entonces la derivación logarítmica planteaba que primero aplicara el logaritmo a ambos lados de la igualdad y luego derivara, ¿cierto? Aquí no es una derivación logarítmica como tal, sino un límite
en donde nos apoyamos con los logaritmos para poder bajar esta potencia y que quede como un factor de esta base, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces, es como un paso previo que necesitamos antes de aplicar la regla del L'Hopital. Consiste entonces en lo siguiente. Al lado izquierdo de la igualdad, apliquémosle logaritmo natural a la cantidad que hemos definido llamada z. Y al lado derecho de la igualdad, apliquémosle el logaritmo natural a todo el límite. Es decir, quedaría logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de secante cubo de 2x elevado a la cotangente de 2q cuadrado de 3x. Listo. Se le aplicó entonces el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Luego, sabemos lo siguiente. Entonces, lo escribo aquí en otro color porque es un paréntesis que voy a escribir. Como se sabe, de segundo corte, el logaritmo del límite cuando x tiende a algo de una función, ¿cierto? El logaritmo cuando x tiende a algo de una función equivale al límite cuando ese x tiende a ese algo, pero del logaritmo de la función. Es básicamente como hacer un intercambio posicional entre el límite y el logaritmo. No hay ningún inconveniente. Pues aquí a la derecha de la igualdad hago exactamente lo mismo. Significa que voy a escribir logaritmo natural de z a la izquierda y a la derecha el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de secante al cubo de 2x elevado a la cotangente al cuadrado de 3x. Esta estrategia se hace para que la función logarítmica me permita, mediante sus propiedades, bajar esa potencia a multiplicar al logaritmo. Entonces recordemos en uno de los videos anteriores, en ese mismo, donde está explicado la derivación logarítmica, se muestran las propiedades de los límites y sabemos que una de las propiedades, creo que es la primera, propiedad número 1 de los límites, dice que si uno tiene logaritmo natural de algo a la algo, esto puede escribirse como el exponente multiplicando al logaritmo natural de la base, que en este caso sería escribir, logaritmo natural de z, esa expresión nos va a acompañar hasta el final, así que se repite tantas veces como pasos salgan. Aquí queda el límite cuando x tiende a 0 y aquí el logaritmo de esta expresión se va a escribir como, mediante esta propiedad, ¿cierto? Se va a escribir como cotangente cuadrado de 3x multiplicando al logaritmo natural del secante cubo de 2x. Listo, entonces, esta expresión ahora sí hay que analizarla, aunque incluso aquí se puede volver a aplicar, fíjense, porque volvió a tener una expresión que está elevada a otra, pero esa otra ya no es una función, es un número, es el 3. O sea, se le puede volver a utilizar, aplicar esta propiedad número 1 para que quede todavía más fácil de calcular las derivadas, aunque todavía no ha tomado la forma que buscamos. Toca mirar qué forma quedó. Quedó por ahora, límite cuando x tiende a 0 del cotangente cuadrado de 3x por, a esta expresión que señalé, le aplico nuevamente la propiedad número 1,
donde el exponente es 3, así que vas a multiplicar al logaritmo del secante de 2x. Secante de 2x. Y esta sí, ya no le puedo seguir aplicando más veces la propiedad número uno porque pues ya no tiene una forma de potencia. Listo. Esta sí tiene forma de potencia, pero como no está precedido de un logaritmo, ¿cierto? Entonces pues nada que hacer. Bueno, analicemos. Saquemos este 3 del límite para que no nos incomode. Dejemos el 3 por fuera del límite y analicemos qué forma está tomando este límite, ¿cierto? El límite de un producto, donde una primera función es cotangente cuadrado de 3x y una segunda función es logaritmo del secante de 2x. De hecho, el logaritmo del secante de 2x, como en el ejemplo anterior, nos sugiere que escribamos secante como 1 sobre el coseno de 2x, 1 sobre coseno. A esta expresión sí se le puede aplicar una de las propiedades que vimos en ese video. Ya no sería la propiedad número 1, la potencia, sino sería la propiedad número 3. Propiedad 3. Recuerden la propiedad de los logaritmos, la propiedad 3. Esa decía que si uno tiene logaritmo natural de algo sobre algo, era igual a la diferencia de los logaritmos. El de arriba quedaba positivo y el de abajo quedaba negativo. Logaritmo del b precedido menos negativo. Aquí vemos que a hace las veces de 1 y que b hace las veces de coseno de 2x. Así que se le puede aplicar una vez más propiedades de logaritmos para seguir simplificando. Queda entonces logaritmo de z igual a 3, límite cuando x tiende a 0, de cotangente cuadrado, ¿cierto? Cuadrado de 3x por, ahí son dos logaritmos, abro paréntesis. Escribimos el por y dejamos solo el paréntesis. Logaritmo del primero, o sea, logaritmo de 1, menos, logaritmo del segundo, que es el de abajo, logaritmo del coseno de 2x. Bueno, ya no es secante, ahora es coseno. Y el coseno ya es fácil de evaluar en la calculadora. El secante pues no lo tiene. Logaritmo de 1, todos sabemos, es igual a 0. Calculadora, logaritmo de 1 es igual a 0. Y nos ha quedado 0 menos una cantidad que es otro logaritmo. Así que este menos lo vamos a sacar del límite. Así como hicimos con el 3. Queda logaritmo natural de z igual a menos 3 veces límite cuando x tiende a 0 de primera función cotangente cuadrado de 3x y segunda función logaritmo natural del coseno de 2x. Bueno, después de haberle aplicado logaritmo, creo que esta ya es la forma más simplificada posible en la que pudimos expresar la original que nos dieron, ¿cierto? Aprovechando el logaritmo, sus propiedades. Y ahora sí procedemos a evaluar en cero, a ver qué nueva forma está tomando. Veamos. Entonces tendríamos, a ver, evaluar cotangente cuadrado de 3x en cero. Sería cotangente cuadrado de 0. O evaluar el coseno en cero quedaría logaritmo natural del coseno de 0. Logaritmo natural del coseno de 0. A ver, ¿qué sigue? Cotangente cuadrado, esto es seno cuadrado de 0, coseno, ¿eh? El seno sobre coseno es tangente. Al contrario. Coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Coseno sobre seno es cotangente, ambas al cuadrado. Y aquí coseno de 0, pues ya sabemos que coseno de 0 nos da 1.
Por lo tanto, tenemos logaritmo natural de 1. Bueno, sigamos. Según acabamos de ver, logaritmo natural de 1 es igual a 0. Así que esta de allá da 0, el logaritmo. Abajo, en los ejemplos anteriores, vimos que coseno de 0 es 1. 1 al cuadrado es 1. Y que seno de 0 es 0. 0 al cuadrado, 0. No es que pueda cancelar aquí 0 con 0, pero lo que estamos viendo es que esto ha tomado la forma 1 sobre 0, que es indeterminado, y 0. Tenemos esta forma. Y esta forma, bueno, no se acomoda exactamente a la que necesitamos, ¿cierto? Que recuerden, o bien podemos usar la forma 0 sobre 0, dice acá, o, 1, o infinito sobre infinito. Pero nos ha dado es esta, ¿no? 0 por infinito o infinito por 0. Así que así como hicimos en el ejemplo anterior, miremos acá, que fue lo que hicimos en este, sí, fue en este. Así como hicimos en este ejemplo, tocó, pero yo borré todo. Bueno, fue acá, fue de hecho en este paso. Recuerden que hacer el cambio de esta expresión a esta transformaba la expresión de 0 infinito a 0 sobre 0. Y ese cambio es el que me permitió utilizar la regla de L'Hopital. Hasta ahora, en este ejemplo, no lo hemos hecho y hay que hacerlo porque pues tenemos que llegar a una conclusión. Y recuerden que hay un paso previo. Y ese paso previo, pues, que es esta z, ¿cierto? Tenemos que despejarla. Entonces falta. Bueno, aquí es donde vamos, ¿cierto? Y como aquí es donde vamos, procedemos a utilizar esta como no me sirve, ¿cierto? Esta de acá sí me sirve, porque 0 por 1 da 0 y sobre 0 quedaría la forma 0 sobre 0. Esta forma de acá es 0 sobre 0. Esa sí me sirve. Entonces dejemos ahí el análisis, no lo quitemos, ya sabemos que es útil, lo dejamos. Y aquí al lado izquierdo prosigamos con lo que tenemos que hacer antes de aplicarle regla del L'Hopital. Este logaritmo cambia, este menos 3 queda ahí. Límite cuando x tiende a 0 de... Bueno, el cambio se da en la primera función, ¿no? La primera función nos permite expresar coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Entonces, esto sugiere que partamos el cotangente cuadrado como coseno cuadrado de 3x sobre seno cuadrado de 3x. Y esto al multiplicarse con el logaritmo del coseno de 2x, agregándole un 1, ¿cierto? Porque es un producto entre una fracción y un entero. De manera directa, numerador con numerador y denominador con denominador, nos dará una sola fracción. A esta fracción sí le podemos aplicar L'Hopital. Entonces, menos 3, límite cuando x tiende a 0 del producto coseno cuadrado de 3x por logaritmo natural de coseno de 2x. Toda esta evaluación daría 1 por 0, 0. Y abajo el denominador, que es ahora seno cuadrado por 1, seno cuadrado de 3x, 0 cuadrado es 0, ¿cierto? Forma 0 sobre 0. Es lo que hemos obtenido mediante esta escritura. Bueno, entonces procedemos a aplicarle el L'Hopital. Vamos a aplicarle el L'Hopital. Aplico por primera vez en este ejercicio L'Hopital, ¿cierto? L'Hopital. Al aplicarle el L'Hopital me da. A la izquierda no se le aplica, por supuesto. Se queda igual. Queda el logaritmo natural de z igual a menos 3, límite cuando x tiende a 0. Nada de eso tiene cambios. Lo que sufre cambios es acá esta expresión y no cabe, no va a caber porque es derivada de un producto. Entonces, toca quitar esto, toca hacerle un campito por acá. Esta no la deja.
Esta no la deja, no la deja. No, ni modo. Entonces dejémosla ahí y pasemos de largo. Así. Eso, porque tenemos que derivar este producto y esta potencia. Y sus derivadas van aquí y acá respectivamente. Entonces, bueno, derivada de este producto. Tenemos derivada de la primera función, que es la derivada del coseno cuadrado de 3x, regla de la cadena. Vamos a escribir la derivada del coseno cuadrado es 2 veces el coseno de 3x. La derivada interna, que sería la derivada del coseno, da menos seno de 3x. Y la derivada más interna, que es la derivada de 3x, da 3. Todo este término salió de derivar coseno cuadrado de 3x. Y esta expresión se multiplica por el logaritmo sin derivar. El logaritmo de coseno de 2x. Entonces, de nuevo, este 2 lo pongo acá bajando potencia. Escribo el coseno igual acá, pero con la potencia 2 restado en 1. Este menos seno de 3x es la derivada de ese coseno. Y este 3 es la derivada de 3x, la más interna. Estas son derivadas internas ambas, pero esta es la más interna. Luego va por el logaritmo sin derivar y aquí va menos, más, perdón. Más porque es la derivada de un producto. La derivada del de arriba, derivada de un producto. Bueno, va el coseno sin derivar. Coseno cuadrado 3x, derivar por la derivada del logaritmo. También toca aplicarle regla de la cadena. Entonces, vimos que la derivada del logaritmo de una función u era la derivada interna sobre la función original o argumento original u. Entonces aplico esa fórmula acá, que hará una fracción. La fracción es así. La función original es coseno de 2x y la derivada de la función original es menos, sería el coseno es seno de 2x y falta la interna que sería 2, por eso el espacio que dejé ahí. Listo. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Esa derivada de producto me dio todos estos términos en el numerador. Esa es la regla del L'Hopital para el numerador. Ahora toca aplicársela al denominador. Entonces, este es parecido a como hicimos acá, ¿cierto? O sea, van a salir todos estos términos, pero ahora con las funciones intercambiadas. Queda el 2 multiplicando el seno de 3x. La derivada del seno es coseno y la derivada interna es 3. Toca organizar un poco todo esto, a ver cómo podemos hacerle para que se acomode mejor y ahí sí evaluar. Después salieron bastantes términos, como podemos ver. Toca organizar, así que procedamos. Siguiente paso, logaritmo natural de z igual a menos 3, límite, cuando x tiende a 0, d. Bueno, empecemos a organizar. Aquí tengo menos 1, tengo 2 y tengo 3. Empiezo por las constantes, me dan menos 6. Menos 6 coseno de 3x, seno de 3x. Puedo aplicarle identidad, ¿no? Puedo aplicarle identidad. Entonces, si le voy a aplicar identidad, no voy a multiplicar el 2 por el 3. Más bien, entonces, sin multiplicar el 2 por el 3, lo dejo menos 3 por 2, sin multiplicar. Eso, porque quiero ahorita aplicarle identidad a estos tres términos. Coja el 2 al coseno y al seno. Ya sabemos es el seno del ángulo doble. Dejémoslo ahí para el siguiente paso. Y esto tendría que multiplicarse con el logaritmo del coseno de 2x. Más. No, más por menos. Da menos. Entonces multiplico los signos, me queda menos. 2 por una, 2.
Luego va seno de 2x, seno de 2x, con coseno cuadrado de 3x. Y ambos quedarían encima de coseno de 2x. Coseno de 2x. O sea, me quedó una suma de dos cantidades negativas, donde esta primera es un entero y esta segunda es una fracción. Toca convertirlas ambas en fracción. Y ahorita miramos cómo le hacemos. Ahora, me falta la divisoria grande, ¿cierto? Que sería todo esto. Y escribir lo de abajo, que sería, así como dice acá, no voy a multiplicar el 3 por el 2. Voy a dejarlo planteado. 3 por 2 es seno de 3x y coseno de 3x. 3 por 2, 6. Seno de 3x, coseno de 3x. Y lo dejo planteado. Así para señalar estos tres términos. ¿Cierto? No se pueden simplificar porque necesitaría que estuviera también acá y pues, como vemos, no lo está. Entonces toca dejarlo así y lo que haremos es lo siguiente. Esta cantidad la señalé en color, en resaltador rosado porque es, como vimos hace un instante, el seno del ángulo doble. Seno del ángulo doble. El ángulo es 3x. El ángulo es 3x. Así que duplicar ese ángulo dará 6. Esto es seno de 6x. Seno de 6x. Y de esa manera acortamos al menos un poco lo que tenemos ahí en la pantalla y toca proseguir, que hay que analizar en qué vamos. Límite cuando x tiende a 0 de menos 3 seno de 6x logaritmo de coseno de 2x menos 2 seno de 2x coseno cuadrado de 3x sobre coseno de 2x y todo va encima de 3 seno de 6x. Bueno, para escribir esto como una sola fracción, tocaría entonces, por ejemplo, colocarle a esto un 1, ¿cierto? Y cruzarla, multiplicando todo esto por esto, luego este por este, y luego este por este, y luego hacer oreja, lo que quede. Entonces salen bastantes pasos. Otra idea es, y es más práctica que la que les menciono, otra idea es multiplicar toda la fracción, por coseno de 2x y dividir toda la fracción por coseno de 2x. Este es un 1 adecuadamente fabricado. ¿Por qué esa cantidad? Porque cuando esta cantidad multiplique a esta fracción, va a simplificar coseno con coseno. Ahora, lo que quede con las otras fracciones, con las otras cantidades, pues no va a ser más sino lo que ya está multiplicándose con el coseno de 2x. Entonces, es una operación más directa que agregarle aquí un 1 y cruzar y hacer todo eso. Y después orejamos. Esta estrategia es más directa. Queda logaritmo natural de z igual a menos 3, límite cuando x tiende a 0. Bueno, esta primera cantidad se multiplicaría con coseno. Así que nos queda menos 3 seno de 6x coseno de 2x logaritmo natural de coseno de 2x. Listo. Este que puse acá, ahora lo encajé en medio. Va el signo menos. Este y este se simplifican. Entonces queda 2 seno de 2x coseno cuadrado de 3x. Y abajo, entonces tengo lo siguiente,
sería multiplicar este 3 con seno de 6x y con coseno de 2x. Bueno, este paso lo que hizo fue quitar esta fracción, convertirla en una entera. Y bueno, entonces ya teniendo esta expresión, ahora sí procedemos a analizarle el valor de tendencia a ver cómo lo llevamos. A ver cómo lo llevamos. Entonces sería menos 3 por seno de 0, eso da 0. Coseno de 0, eso da 1. Y como coseno de 0 da 1, ¿cierto? Tendríamos aquí que evaluar el logaritmo natural de 1. Pero pues aquí ya apareció un 0, ¿no? Entonces este primer término ya dio 0. El segundo sería 2 por seno de 0, eso da 0. Coseno de 0 da 1, 1 al cuadrado da 1. Entonces este segundo término ya nos dio 2. Menos 2 por 0, 2. Y ahora el de abajo, es el que decide todo, ¿no? El de abajo. 3 por 0, seno de 0 da 0 y coseno de 0 da 1. Nada que hacer. Tenemos la forma menos 2 sobre 0. Tenemos la forma menos 2 sobre 0. Entonces, al haber encontrado la forma menos 2 sobre 0, tenemos un problema. Esta forma, al ser menos 2 sobre 0, no puede quedar, ¿cierto? No puede quedar con indeterminaciones. Entonces, para que desaparezca esa indeterminación, ¿cierto? Tendríamos que convertirlo de abajo mm, no, convertirlo de arriba en una forma indeterminada. Convertirlo de arriba en una forma indeterminada, ¿cierto? O convertirla en cero para que quede 0 sobre 0 o indeterminado sobre indeterminado, ¿cierto? Y podamos así aplicarle la regla de L'Hopital. Entonces, por acá tenemos una forma de un número sobre 0 cuando x tiende a 0. Y la idea es que quede 0 sobre 0 o quitar la forma indeterminada, ¿cierto? Según estamos viendo. Entonces, sigamos analizando a ver cómo le podemos hacer. Tenemos logaritmo natural de z igual a menos 3 veces, límite cuando x tiende a 0 de toda esa expresión grande que nos acabó de salir, ¿cierto? Y la expresión de arriba, pues no produce ninguna indeterminación, ¿cierto? La idea es que abajo, al evaluar en 0, no dé 0, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer para quitarnos de encima esta indeterminación? Podríamos mm, dividir todo entre seno de 6x. Esto eliminaría la indeterminación de abajo. Quita este 0. Aquí quita este 0. Y aquí, al dividirse entre ese 0, genera una indeterminación. Entonces ya sería una indeterminación sobre una cantidad distinta de 0. Esa es una opción. Otra opción es abrirlo, abrir el límite. Bueno, si se abre el límite se trabaja más fácil. Sí, esa opción me gusta más. Abramos el límite. Abramos el límite como menos 3 seno de 6x coseno de 2x logaritmo natural del coseno de 2x sobre 3 seno de 6x coseno de 2x menos el otro que sería 2 seno de 2x coseno cuadrado de 3x sobre 3 seno de 6x
coseno de 2x. Bueno, abrí el límite. Si abro el límite, entonces aquí puedo simplificar este 3 con este 3 y este seno de 6x con este seno de 6. Aquí sí no hay nada que se pueda simplificar, porque el seno tiene argumento 2 acá y aquí 6. O seno tiene argumento 3 y aquí 2, nada. Ni siquiera el 2, 3, nada. No hay nada que se pueda simplificar allá. Aquí, incluso no, este coseno de 2x también se puede simplificar. Queda así solamente logaritmo de coseno de 2x. Bueno, y ese ya da un número. Entonces, evaluémoslo para ir disminuyendo el tamaño. Logaritmo de z igual a menos 3. Este primer límite sería el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural del coseno de 2x. Y el siguiente sería menos, saco el 2 y el 3 del límite, menos 2 tercios del límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x coseno cuadrado de 3x sobre seno de 6x coseno de 2x. Este sería el que toca resolver ahora, este límite, ¿no? Es el que da el problema, ¿no? El que nos está dando problemas porque este límite, pues ya sabemos que la evaluación del 0 en el coseno quedaría coseno de 0. Coseno de 0 sería coseno de, sería 1. Sería 1, coseno de 0 es igual a 1. Y el logaritmo natural de 1 da 0. Este límite no tiene problema, vale 0. Este límite da logaritmo natural de 0, de 1 igual a 0. Todo este límite vale 0. Este es el que hay que resolver, así que por ahora todo va reduciendo su tamaño a logaritmo natural de z igual a menos 3, este menos 3, por este menos 2 tercios, menos 2 tercios del límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x coseno cuadrado 3x sobre seno 6x coseno 2x. Bueno, esto lo llevamos como logaritmo natural de z igual menos por menos simplifico, queda más. 3 con 3 simplifico, queda 1, queda 2. 2 veces el límite cuando x tiende a 0 de ese cociente. Seno de 2x coseno cuadrado de 3x sobre seno de 6x coseno de 2x. Analicemos entonces a ver si le podemos aplicar L'Hopital a esta expresión o cómo podemos resolver este límite que ya es trigonométrico, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, quedaría seno de 0 es 0 por coseno de 0, que eso es 1. Abajo, seno de 0, eso da 0. Por coseno de 0, eso da 1. Efectivamente, tiene la forma de 0 sobre 0, a la cual le podemos aplicar, como siempre, regla de L'Hopital. Entonces vamos a aplicarle L'Hopital por segunda vez. Aplico L'Hopital. De nuevo aplico L'Hopital y me queda logaritmo natural de z igual a 2 límite cuando x tiende a 0. L'Hopital, derivada de este producto. Entonces me da derivada de este producto. Veamos. Seno, derivada del seno sería coseno, ¿no? Derivada del seno es coseno. Coseno de 2x por la derivada interna que sería 2. ¿Cierto? Derivada del seno es coseno y derivada interna 2. Derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Coseno cuadrado de 3x. Más
El primero sin derivar, seno de 2x por la derivada del segundo, que es 2 bajo la potencia, coseno de 3x, derivo el coseno, eso me da seno, y la derivada interna, que sería 3. Bueno, todo eso es la derivada del numerador. Abajo, Profe, ¿no sería el seno no sería negativo? Pregunta. el seno sería negativo, sí. Sí, aquí toca, gracias, toca ponerle signo menos a este seno porque estoy derivando el coseno. Así que cambia este signo. Queda opuesto. El que sigue, el de abajo, derivada del seno es coseno 6x. Derivada interna es 6. Y el coseno sin derivar, coseno 2x. Más el seno sin derivar, seno de 6x. Por la derivada interna del coseno de 2x. Eso daría 2 por la derivada del coseno es menos seno, igual que acá, pongámosle el menos directamente acá, menos seno de 2x. El coseno es menos seno y la interna es 2. Bueno, y esto dio lo siguiente. Se organiza logaritmo natural de z. 2. Límite cuando x tiende a 0. Números, aquí solo hay un 2. Aquí quedó coseno 2x y coseno cuadrado 3x. Nada que hacer. Acá quedó este 2, este 3 y este menos. Menos 6. Menos 6. Seno de 2x. Coseno de 3x. Seno de 3x. Listo. Incluso con este se puede abrir por identidad, pero creo que ya no es necesario. Parece que por fin estamos llegando a la conclusión del ejercicio. Por otro lado, acá en el denominador, 6 quedó con coseno de 6x y con coseno de 2x, por un lado. Por el otro, el 2 se pone al frente, seno de 6x, seno de 2x. Listo, listo, listo. Bueno, viene la simplificación y evaluación. Nótese lo siguiente. Veamos por acá que este 6 se puede escribir como 3 por 2, así, 3 por 2. Igual que acá, este 6 se puede escribir como 3 por 2. Y por lo tanto, este 2 que estaba afuera se simplificaría con este 2 y este 2 de los de abajo. Mientras que de los de arriba, este 2 con este 2 pasan a quedar como factor común. Es lo mismo que si hubiese hecho la simplificación entre este 2 y este 2. Tal cual, no hay ningún cambio. Entonces dejemos este 2 quieto y simplifiquemos estos para evaluar. Ya nos interesa es la evaluación final, a ver qué nos da. La idea es que distinto de 0 abajo. Entonces 2, logaritmo límite, cuando x tiende a 0, del coseno 2x coseno cuadrado 3x menos, si se fue el 2 quedó el 3, seno de 2x, coseno 3x, seno 3x, y todo esto encima de 3 coseno 6x, coseno 2x, menos, se canceló el 2, quedó 1, seno 6x, seno 2x. Bueno, después de aplicar L'Hopital y simplificar, eso fue
lo máximo que logramos ahí escribir. Ahora sí, la evaluación. Entonces, al evaluar en cero, nos quedará coseno de cero, coseno de cero al cuadrado, menos 3 seno de cero, coseno de cero, seno de cero, arriba. Abajo nos quedará 3 coseno de cero, coseno de cero, menos 1 seno de cero, seno de cero. Listo. Es más. Coseno de cero da 1. 1. 1 al cuadrado da 1. Seno de cero da 0. Aunque este de 1, al aparecer un cero, todo se anula, queda 0. Abajo, coseno de cero dio 1 y este también, 1. Y como este da 0 y este también, entonces la evaluación directa me deja lo siguiente. Logaritmo natural es igual a 2 veces, ya no hay necesidad de escribir el límite, estoy evaluando. Podrías colocar un paréntesis para escribir lo que va saliendo, y lo que va saliendo es un 1 por 1, 1, menos 0 por 3 por 0 por 1, 0, sobre 1 por 1 por 1 por 3, 3, menos 0 por 0, 0. Y esto entonces nos dio 2 tercios. Bueno, fue un límite interesante, con algunas dificultades. Bueno, pues eso está muy bien. La idea es superar las dificultades. Para eso fuimos hechos, ¿cierto? Nos quedó logaritmo natural de z igual a 2 por 2, 2 por 2, 2 por 1, 2 tercios. 2 tercios. Pero recuerden que aquí utilizamos la estrategia del logaritmo para poder evaluar todo lo que hicimos. Sin esa estrategia no hubiésemos podido ni siquiera comenzar. Entonces, de aquí, lo que sigue es despejar z. El despeje de z sí ya me proporcionaría la respuesta al límite, porque z es lo que originalmente habíamos definido como el valor del límite. Como ya saben, si se le aplicó el logaritmo para que quedara al lado de la mano izquierda, ahora toca aplicarle la inversa. La inversa es función exponencial. Entonces, a la izquierda aplico Euler para que el argumento del Euler sea el logaritmo, y a la derecha aplico el Euler para que el argumento del Euler sea 2 tercios. Entonces, como Euler y logaritmo son funciones inversas, hemos obtenido que z es Euler a la 2 tercios. Este es el valor del límite. Así que Euler a la 2 tercios es lo que responde. Después de todos estos procedimientos, no salió tan fácil ni tan corto, pero para esto fuimos hechos. El Euler es el resultado de este ejercicio. Así que en conclusión, bueno, hemos terminado no solo el ejercicio, sino también el tema y la clase por el día de hoy. Este límite vale Euler a la 2 tercios. Profe, yo tengo una duda, ¿será que usted se puede volver un momentico y volverme a explicar en qué momento desapareció el logaritmo natural?